qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Desde San José de Costa Rica para el mundo, a través de Voz de Restauración en Canal 54, estamos transmitiendo en vivo este bello programa donde vamos a hablar la palabra de Dios. Es una bendición enorme estar nuevamente en sintonía con ustedes, hermanos. Ya casi este año termina y tenemos que proclamar que el próximo año sea de mucha bendición y que el enemigo no los toque. Esta tarde está nuestro hermano Heiner. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Luis. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Canal 54, señal abierta UHF, acá en Costa Rica, y a través de la www.radiocr.net para todo el mundo. Enviamos un saludo desde acá, desde los estudios de Canal 54 en San José de Costa Rica. Quiero saludar muy especialmente a mi hermano Douglas, el operador de la central de taxis allá en Naranjo Centro, que está en sintonía en este momento. Le enviamos saludos, bendecimos su familia, su hogar y todo lo que él hace en esta preciosa tarde. Y a todos los que nos sintonizan desde acá, desde Costa Rica hasta Brasil, todo lo que es Latinoamérica, México, que nos han reportado sintonía en estos últimos programas. Bendito sea el nombre del Señor. En esta preciosa tarde tenemos la bendición de tener a un amigo, un compañero de milicia, un obrero, un hombre de Dios, que hemos sido amigos, compañeros de muchos años en la obra del Señor, a través de campañas y predicaciones en diferentes puntos del país, y es nuestro hermano Alexander Ruiz, pastor de la iglesia allá, Heredero de Gloria en Alajuela, mi hermano abogado Alexander Ruiz. Muy bien, buenas tardes a todos los televidentes y quienes nos escuchan a través de el internet. Doy gracias a Dios, la verdad, al hermano Luis, hermano Heiner, que nos ha extendido la invitación para poder estar acá y poder compartir pues estos minutos que será de gran bendición. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos que nos están pues viendo en este momento, y a la iglesia también, Heredero de Gloria, que pues por la gracia de Dios hemos estado ya pastoreando por más de 5 años. Bendiciones. Hermanos, en esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que dice de la siguiente manera: la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Antes de entrar, hermanos, a poder compartir la palabra de Dios, yo quisiera que pudiéramos estar viendo este video para que podamos entrar en sintonía con lo que nosotros vamos a estar meditando en esta tarde. Veamos el video, por favor.
Éfeso, situada al lado de la costa del Egeo, en Asia Menor, justo donde desembocaba el Caístros, y actualmente próxima a la moderna ciudad de Selçuk. Era antiguamente la ciudad más importante de la costa occidental del Asia Menor y contaba con el puerto mayor de la zona. En estos momentos el puerto ha desaparecido debido a los aluviones que trajo el río, y el mar se ha retirado 8 kilómetros hacia el oeste. Topográficamente la antigua cuidada de Éfeso fue construida en un punto rodeado por 3 colinas. La primera al noreste a Yazuluk, 85 metros, la segunda en el centro Monte Pion, 140 metros, y la tercera al sudoeste Monte Coresos, 370 metros. Se piensa que los primeros habitantes de Éfeso eran de origen asiático y adoraban a la diosa madre de Anatolia. Al principio del primer milenio antes de Cristo, los colonos griegos ocuparon la región y asimilaron a la diosa madre llamándola Artemisa, cuyo templo fue construido al pie de la colina de Ayazuluk al borde del mar. Hacia mediados del siglo VI a.C., Creso rey lidio conquistó la ciudad, pero al ser vencido por Ciro en el año 547 a.C., Éfeso pasó a pertenecer a los persas. El templo de Artemisa, que había sido hecho por los lidios, fue víctima de un incendio en el año 356 a.C., según la tradición. En aquel momento la diosa había abandonado su templo para ayudar a la madre de Alejandro Magno en su parto. Por esta razón, la diosa acabándolo hacia mediados del siglo III a.C., este edificio fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Los romanos llegaron a Éfeso en el 133 a.C. y a partir de ese momento la ciudad se coloca a la cabeza de la historia, comenzando su decadencia en la época bizantina. Los seleucidas llegan ahí en el año 1090 y en el año 1375 después de Cristo construyen la mezquita de Isabey, en la ladera oeste de la colina de Ayazuluk. Los otomanos reemplazan a los seleucidas en el 1426, y aparece la ciudad actual con el nombre de Seljuk. Los vestigios de la antigua de Éfeso se cuentan entre los más impresionantes del mundo entero. Esta ciudad típicamente romana se halla construida sobre un plano, con 3 avenidas principales que son: 1. La avenida Arcadiana. Esta avenida, con 575 metros de largo y 12 de ancho, unía el puerto con el teatro y fue construida durante el reinado del emperador Arcadio, de quien toma el nombre 395-408 después de Cristo. 2. La avenida de Mármol. En otra época, esta avenida comenzaba en el templo de Artemisa, y cruzándose con la avenida Arcadiana delante del teatro, y terminaba en la biblioteca de Celso. Actualmente el tramo entre el teatro y la biblioteca está restaurado. 3. La calle de los Curetes, uniendo el centro con la parte administrativa de la ciudad, y terminaba en la Puerta de Hércules. La zona administrativa de Éfeso era una zona peatonal donde se encontraban el ayuntamiento, el ágora del estado y el bouletarión. Si comenzamos a andar desde el puerto, se recorre primero la avenida Arcadiana, viendo en su parte norte unos baños y un gran gimnasio, y al lado de estos edificios vemos las ruinas de una enorme basílica construida a principios del siglo IV. El monumento principal de la ciudad es su gran teatro adosado a la ladera oeste del Monte Pion. Comenzó a realizarse en el siglo II a.C., agrandado por el emperador Claudio, 41-45 después de Cristo, y fue acabado bajo Trajano en 98-117 después de Cristo, conservando el plan greco-romano. Su foso y la cavea sobrepasan el semicírculo, con su capacidad de 24.000 personas. Es el más grande de los teatros llegados hasta nuestros días. Fue aquí donde se vivió el problema entre Pablo y los orfebres fabricantes de estatuas de Artemisa. Hechos 19-29. El ágora comercial se sitúa cerca del teatro al lado de la avenida de Mármol. Fue construida en el período helenístico y ensanchada en la época romana. Su forma es la de un cuadrado perfecto de 120 metros de lado, y estaba rodeada de columnas y de pórticos decorados con estatuas. Al sur del ágora vemos la biblioteca de Celso, obra de 110 después de Cristo, construida en honor del procónsul Julio Celso por su hijo Alquila. A la salida de la biblioteca vemos la calle que nos conduce a la zona administrativa.
es la conocida con el nombre de calle de los Juretes. En ella podemos ver el templo de Adriano, la terma escolástica, la fuente de Trajano y la puerta de Hércules. Fuera de la ciudad vemos el lugar del emplazamiento del templo de Artemisa, la edificación más grande del mundo helenístico, que mide 123 metros por 60 metros, poseía 127 columnas de 18 metros de altura. La ciudad tuvo un gran papel en la acción misionera del apóstol Pablo. Con su viaje a Éfeso, el apóstol conectaba con una ciudad de la mayor tradición cultural. Aquella ciudad jónica del Asia Menor era la ciudad de Hornero, de Heráclito, y de Pitágoras, la ciudad de Heródoto, y de Tales de Mileto. También en tiempos de Pablo era Éfeso una avanzadilla de la filosofía, el arte y el comercio, además de centro de los cultos paganos. Casi frente al puerto se alzaban los edificios del Agora, el mercado, las termas, el gimnasio o sala de deportes, y el teatro, con 24.000 asientos. Las laderas de los montes que se alzan detrás estaban salpicadas de las villas de los ricos. Es seguro que, desde su primera época romana, 133 a.C., Éfeso albergó una fuerte colonia judía con muchos privilegios, autoadministración, libertad religiosa garantizada. Pero entre la población griega ese alto porcentaje de población judía fue causa de animosidad contra los judíos, en la que ocasionalmente participó también el procónsul romano, porque contaba con el apoyo de la población griega. También, Éfeso era una ciudad importante de la iglesia primitiva. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. También, los caminos más transitados terminaban en esta ciudad. Algunos investigadores han excavado la calle principal de Éfeso, y han visto que esta era de 11 metros de ancho, y 529 metros de largo y hecha de mármol. La calle terminaba a la orilla del mar. Había tiendas de negocio a lo largo de la calle principal. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas en el templo. La predicación del apóstol Pablo disminuyó la venta de ídolos y se formaron disturbios que se dieron en la ciudad a causa del ministerio del apóstol Pablo, Hechos 19, 23, 41. Hombres de negocio, como Demetrio, se enojaron cuando la gente lo dejó atrás a Artemisa para seguir a Jesús. La oposición al evangelio nunca fue mayor que la de Éfeso. Todo lo que Pablo aprendió en los dos primeros viajes, sin duda lo ayudó a prepararse para la guerra espiritual de Éfeso en su tercer viaje. Para terminar, sobre el tema de Éfeso, acordémonos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este fue un trabajo realizado por Denis Alemán, Uriel Moraga y Roberto Rayo. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención y comprensión. Hermanos, el video que acabamos de ver es la ciudad más prominente del Asia Menor en la época de la iglesia primitiva, en el primer siglo de la era cristiana. Éfeso representa una de las iglesias que Pablo fundó en su ministerio. Y aquí nosotros vemos en el verso 5 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído. Hermanos, es que es algo alarmante de que una iglesia tan poderosa como Éfeso, donde ahí estuvo Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, haya caído en tanta desgracia, donde ellos estaban con un arduo trabajo, pero lo estaban haciendo en su fuerza. El Señor Jesucristo estaba fuera de la iglesia. Y oiga cómo era esta iglesia, hermano. Dice aquí en el libro de los Hechos, dice el capítulo 19, verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Estamos hablando de Pablo. Y Dios
hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y oiga, hermano, la unción que tenía esta iglesia, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero ahí había también la contaminación, porque en el verso 13 nos habla: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esa era la iglesia de Éfeso, donde el Espíritu Santo se movía a través de los apóstoles que estaban predicando, enseñando y tratando la manera de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo creciera. Pero aquí nosotros vemos de que habían gente que estaba reprobada, no por los hombres, sino que por Dios mismo, por medio de Jesucristo. Porque aquí dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Aquí está hablando el mismo Jesucristo, Señor. Estamos hablando la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. Voy a hacer mi intervención hasta acá y le vamos a pasar a nuestro hermano Alexander para que él continúe y desarrolle la idea que nosotros queremos presentarles a ustedes. ¿Cómo están las iglesias en la actualidad? Veamos, hermano. Gracias, hermano Luis. Sí, efectivamente tenemos acá, como lo ilustraba el video y como lo ha referido nuestro hermano Luis, a una iglesia que Éfeso significa deseable. Era una iglesia definitivamente, no solo por su ubicación geográfica y no solo por la condición de que el apóstol Pablo hubiese sido el fundador en su ministerio apostólico de esta iglesia, sino porque la palabra les había llegado y era una iglesia realmente que estaba dentro de la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y en el corazón de Dios moviéndose. Y Dios dice: mire, se presenta el Señor como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esas estrellas representan a cada pastor verdadero, porque el Señor tiene de muy alta estima a todos aquellos siervos suyos que son verdaderos. Digo verdaderos porque han existido, existen y existirán, evidentemente, hombres que se dicen pero no son, o sea, hay falsos. Y dice el Señor presentándose a sí mismo también: yo, el que camino en medio de los 7 candeleros. Los candeleros representan la iglesia. El Señor prometió y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios siempre está en medio de la iglesia suya. Él camina, Él prometió y Él dijo: yo estoy donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Así es que allí donde haya una persona, 2 personas, 3 personas reunidas en el nombre del Señor, definitivamente esta promesa se cumplirá. Pero entrando un poquito más en el tema de esta hora, que precisamente tiene que ver con el primer amor, Dios comienza y le dice a la iglesia de Éfeso, a la deseable, le dice: yo conozco tus obras, porque si hay algo que no se puede olvidar nunca, es que Dios está pendiente de cada acción de su iglesia y del ser humano en general. Por ser
la criatura más preciada de Dios, Dios conoce las obras de cada uno de sus hijos y de su creación. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y sigue diciendo, conozco tu arduo trabajo. 10 encomios, 10 elogios despliega Dios sobre esta iglesia. Y le dice además, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has sufrido, que no has desmayado por amor a mi nombre. Y le dice, y también que no toleras a los nicolaitas, que los aborreces, a los cuales yo también aborrezco, que has probado a los que se llaman ser apóstoles y no son, y los has hallado falsos. Es una iglesia definitivamente con características y con virtudes, hermanos, que merecían, y por eso Dios, hermanos, que es un Dios justo, Amén. Antes de dar una reprensión y una amonestación, despliega toda esta cantidad de elogios sinceros, porque claro, viene del corazón de Dios. No es ¿cómo se llama? Una simple motivación que Dios está dando. No, Dios está hablando de una forma sincera. Decir, Éfeso, tienes grandes virtudes, tienes grandes dones, tienes grandes talentos. Pero, le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es aquí la esencia en esta tarde para todos nosotros, para usted que nos escucha ahí en su casa, todos aquellos que estamos pendientes de lo que significa agradar a Dios. Es aquí donde llega el Señor y abre su corazón a la iglesia, abre su corazón a su novia y le dice, ya no me amas como antes. Ya no eres la misma, ya no te comportas como antes en mi presencia, ya no tienes la misma pasión, ya no manejas dentro de ti el corazón sensible y tierno que se requiere para entrar al reino de los cielos. Porque el Señor Jesús dijo, el que no se hiciere como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Esta iglesia definitivamente, hermanos, la confronta el Señor. Amigo, la confronta el Señor para tocar el corazón y decirle, iglesia, has dejado tu primer amor. Ahora, aquí hay algo importantísimo. Vea usted que como Dios, el dueño de la vida, de la obra, del corazón, el que escudriña y prueba la mente y el corazón, es el único autorizado para llegar a esta iglesia, hermano, porque a los ojos de todo ser humano, esta iglesia posiblemente podríamos decir es irreprochable, hermano Luis, hermano Heiner. Esta iglesia, Dios le dice, con todos estos, usted sabe lo que es llegar a predicar a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermanos, bendecida por Dios. Una iglesia, hermanos, que cuando usted se sentaba allí listo para que le dieran la palabra para predicar, el tiempo para predicar, dice, esta iglesia, ¿sabe qué, pastor? Esta iglesia prueba a los apóstoles, prueba a los verdaderos profetas, prueba a los verdaderos pastores. A esta iglesia está usted aquí, a esta iglesia ha venido usted. Y uno dice, bueno, realmente hay que orar mucho para ponerse a predicar hoy en esta iglesia. Pero Dios, que mira más allá del vestido, de la corbata, del saco, de la elocuencia, de la palabra, de las obras, de los edificios, Dios que mira el corazón, le dice, Éfeso deseable, te tengo que decir que has dejado tu primer amor. Y eso significa, escúcheme bien porque aquí está algo muy fuerte. Le dice, iglesia, con todos estos dones, virtudes,
virtudes, trabajos que tienes, tengo que decirte que estás caída. Amén. Aleluya. Iglesia, Éfeso, estás caída. Y Dios le dice la razón. La razón es que no me amas como al principio. La razón es que has dejado de hacer las primeras obras. Una iglesia, hermanos, hoy en día, y estoy hablando, yo sé que el Espíritu de Dios está hablando y está tocando a personas y está haciendo reflexionar, porque esta palabra es para pastores, es para profetas, es para apóstoles, es para maestros, es para el que limpia la iglesia, es para el amigo que nos escucha y que sabe que Dios está hablando a su corazón respecto de la virtud más grande que está desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que ha movido la mano de Dios siempre para su creación, se llama el amor de Dios. Y Dios, que sabe amar, se vuelve a la iglesia para decirle, se vuelve a la persona para decirle: no me amas como antes. Tienes otras prioridades. Tienes otros amantes en tu corazón. Estás amando quizás más el trabajo que a Dios. Estás amando más el ministerio que a Dios. Estás amando quizás el servicio que se ha delegado en tu vida por una misión que a Dios. Estás tratando de agradar más el corazón del hombre y la vista del hombre que a Dios. Y entonces Dios le dice a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda de dónde has caído. Esto es fuerte. Era una iglesia que tenía 10 virtudes, pero estaba caída. Voy a decirle algo importantísimo en esta hora. A veces creemos que alguien que está caído es alguien que está ahí drogado, que le fue infiel a su esposa y que cayó en adulterio. Pero esta iglesia ni era alcohólica ni había caído en adulterio. Tenía 10 virtudes y Dios le dice: iglesia deseable, estás caída. Mire qué cosa más tremenda, porque Dios está escudriñando mentes y corazones a través de su palabra. Y solo Dios sabe cómo está realmente nuestro amor. Hay en estos días un desborde por buscar milagros, por buscar palabras a veces vacías de hombres. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos al centro del corazón de Dios, que se llama el amor. Hermano Luis, hermano Heiner. Amén. Es importante, interesante lo que estamos hablando en esta preciosa tarde. Como muchas veces la iglesia que el Señor levantó, la iglesia que el Señor fundó, la iglesia que el Señor pagó un alto precio, que derramó toda su sangre en esa cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que estamos viviendo tiempos, hermano, en que la iglesia descuida lo más importante, descuida lo más sagrado, como lo es el amor, el primer amor? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo encuentro aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 algo muy interesante, hermano, que esta iglesia, a pesar de ser una iglesia poderosa, porque lo era una iglesia de un avivamiento tremendo, según lo que leyó el hermano Luis en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo allí, cuando estuvieron estos hombres de Dios, que Pablo fue el fundador de esta iglesia, y cómo Dios se movió haciendo milagros, sanidades, o sea, un avivamiento poderoso había en esa congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Además de eso, eran gente, hermano, como dijo nuestro hermano y dice la palabra, probaban a los que llegaban ahí. Ahí no podía llegar a predicar cualquiera, ahí no podía llegar a predicar o a dirigirse a la iglesia cualquier hombre, como estos hombres de hoy en día que se proclaman apóstoles, que se proclaman pastores, que se proclaman ministros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando uno nos pasa la luz de la palabra, la luz del filtro de la palabra, uno se da cuenta, hermano, que son más siervos del diablo
bueno que el del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. El primer amor se pierde, hermano, porque muchas veces la gente o el pastor o el ministro está tan ocupado, porque está en una iglesia tan ocupada, tan atalariada, tan, hermano, aleluya, bien, con mucho trabajo, que en parte no es malo que la iglesia trabaje, no es malo que la iglesia tenga arduo trabajo, no es malo que la iglesia tenga paciencia, no es malo que la iglesia pueda soportar a los malos. Todas estas 10 características que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, todo eso es bueno. Es bueno que la iglesia pruebe a la gente, aún más en este tiempo que se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros del evangelio, que lo que están detrás es detrás del dinero de muchas personas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante, es bueno que se predique, que se enseñe, que se cuide el púlpito, que se cuide la iglesia, etcétera. Todo eso está muy bien, pero mucha gente, por estar trabajando tanto, por estar trabajando para el rey, se olvidan del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo que la iglesia no puede olvidar, hay algo que la iglesia, el ministro de Dios, no puede dejar de lado, y es la búsqueda, la entrega, entregarse en la presencia del Señor, ayunar, orar. ¿Cuántos ministros por estar, hermano, tan ocupados? ¿Cuántos ministros por estar tan atareados? ¿Cuántos ministros por estar tan celosos del altar, hermano Alexander y hermano Luis? ¿Cuántos ministros por estar tan celosos de tantas cosas que es bueno? Repito, hermanos, se olvidan de tener ese rato de intimidad con Dios, se olvidan de tener ese rato de intimidad, de conversar con el Señor, para que Dios se revele, para que Dios se manifieste, para que Dios haga en la vida de ese hombre, de esa mujer, lo que Él quiere hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire que hay algo interesante aquí también. El Señor le dice a esta iglesia que rescate esas primeras obras, porque si no, Él vendrá y quitará ese candelero, aleluya, de su lugar. Hermano que me escucha, usted que está escuchándome, que está observándome a través de la www.radiocr.net y aquí en Canal 54 en todo el territorio nacional, quizás eres un hermano esforzado, quizás eres un hermano que trabajas mucho, quizás eres un hermano que te esfuerzas al 100%, pero Dios hoy te está reclamando que te vuelvas a Él. ¿Te acuerdas cuando tenías aquel deseo ferviente por leer la palabra? ¿Te acuerdas cuando tenías aquel deseo ferviente por congregarte? ¿Te acuerdas cuando tenías aquel deseo ferviente por estar en oración en la presencia del Señor? Eso se ha muerto, eso ya no está en tu vida. Dios hoy te reclama y te dice que vuelvas a ese primer amor, porque cuando el primer amor se pierde, hermano, cuando el primer amor ya no está, todas estas cosas se hacen: el arduo trabajo, el celo por el altar, ¿cómo se llama? Probar a los profetas, a los apóstoles, todo eso se hace, pero no se hace, hermano, como Dios manda. Se hace por compromiso, se hace por una carga, se hace por cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tienen que ir una cosa con estas 10 cosas con la otra de la mano. El primer amor con todas estas 10 cosas. No puede haber estas 10 cosas en tu vida o alguna de ellas si has perdido el primer amor. Tienes, iglesia, que en esta tarde recuperar ese primer amor. Cristo viene pronto, Cristo viene por una iglesia, y el Señor lo dijo claramente: bienaventurado el siervo al cual su Señor cuando venga le halle haciendo así. O sea, le halle buscando, le halle esforzándose, le halle entregándose en su presencia. Mire que el Señor también lo dijo: cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Es interesante, hermano, porque son expresiones de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se hace la pregunta y dice que cuando Él venga pasarán estas cosas. Por eso, hermano, a Dios no le impresiona una mega iglesia, a Dios no le impresiona una macro iglesia, a Dios, porque ahora solo de mega iglesia y de iglesias enormes se habla, hermano, y no es que esté mal, está bien, porque debe de ir una cosa con la otra, la cantidad junto con la calidad de creyentes, de gente que va para el cielo, de gente que quiere ir al Señor, pero se les olvida que el Señor lo dijo muy claro: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha parecido daros el reino.
Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a la primera entrega. Aquella entrega cuando le servíamos o le servías a Dios, aleluya, incondicionalmente, sin esperar recibir nada a cambio, sin esperar, aleluya, ningún tipo de remuneración, sin esperar ninguna recompensa. Porque lamentablemente vivimos en tiempos, hermanos, en que mucha gente espera recibir algo a cambio. Pero gloria a Dios que todavía hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, y que todavía hay hombres y mujeres, o habemos hombres y mujeres aquí en Voz de Restauración, y sé que fuera de la señal de este programa también hay hombres y mujeres que aman a Dios con todo el corazón, hermano Luis. Sí, hermanos, este mensaje de esta noche, de esta tarde, perdón, es directamente para las iglesias, principalmente para las iglesias, hermano, porque el mensaje aquí dice mensaje a las 7 iglesias, y empieza Juan con Éfeso, la principal ciudad de la época en Asia Menor. Y aquí vemos nosotros un recorrido de cómo es que estaba esta congregación. Y hay dos cosas muy importantes, como es: has dejado tu primer amor. Pero abajo dice una condición en la cual, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y de esto quiero hablar un poquito. ¿Por qué razón el Señor aborrece las obras de los nicolaitas? Porque aquí hay jerarquías, aquí hay mandos intermedios, aquí hay jerarquías, sí, hermanos. Y el Señor dice en los Salmos: yo moro en medio de la alabanza de mi pueblo. Donde el pueblo esté alabando a Dios, ahí está el Señor juntamente con su iglesia, gozándose y transmitiendo la unción del Espíritu Santo. Ahora, lo que nosotros vemos es religiosidad. Y hay un hombre que se dice que es el vicario de Cristo, pero ¿quién lo puso? ¿Lo habrá puesto Jesús? Jamás. Lo puso el hombre. Esos son los nicolaitas, los que están hablando y creyendo que tienen la misma autoridad que el que fundó la iglesia. ¿Y acaso algún papa ha muerto para fundar la iglesia? Para que se crean ellos que son los dueños de la verdad, si la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra verdad. Si yo estoy equivocado, ahí está el teléfono, llame y confrónteme si yo estoy hablando una cosa que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. El Señor mismo dice: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, ¿por qué esta doctrina satánica se apropia de algo que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo? Entonces esta iglesia dice que aborrece eso, y ahí está el Señor dándole un punto a favor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Como el hermano Alexander hablaba, llegar a predicar a la iglesia de Éfeso era algo tremendo. Ahí estaba Apolos y no pudo predicar en Éfeso. ¿Por qué razón? Porque dice el libro de los Hechos que él tenía la doctrina de Juan. Y Priscila y Aquila lo ven, lo oyen, lo escuchan, y ellos dicen: este nos conviene a nosotros para poderle enseñar la verdad del Rey de la Gloria, y lo preparan. Y posteriormente este hombre dice que hablaba con elocuencia y posteriormente iba a llegar a ser el predicador del futuro. El predicador del futuro es el que se basa
principalmente en lo que es la doctrina de Cristo, no de humanos. Y aquí nosotros vemos, hermano, cómo si usted, por muy grande como el hermano Heiner habla de esa mega iglesia, ahí puede haber mucho dinero, puede haber cualquier cantidad de hermanos, pueden haber 10,000, 20,000, 50,000, pero si Cristo no está adentro, eso no sirve. ¿Por qué, hermanos, el Señor dice, a vosotros, manada pequeña, le ha placido al Padre daros el reino? Porque esto, hermano, esto es pan de vida. La palabra es el mismo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es Dios. La palabra de Dios está condensada en este libro bendito, creado y escrito a través del Espíritu Santo por 40 escritores diferentes en 1650 años. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia bendecida. Y a eso es lo que nosotros queremos, que ustedes entiendan, que dentro de la misma iglesia, hermano, si ustedes han perdido el primer amor, no están haciendo nada, hermano Alexander. Gracias. Sí, efectivamente hay aquí algo que nosotros debemos de entender. Luego de la exposición que ha dado nuestro hermano y lo que hemos estado conversando en esta tarde, la pregunta que sale y salta es, ¿habría escuchado la iglesia de Éfeso la carta que salió de la misma boca del Señor Jesucristo? ¿Atendió Éfeso la amonestación de Dios respecto a que había caído de su primer amor? La historia dice no. Esta iglesia posiblemente hizo caso omiso, porque lo que queda en el lugar donde la iglesia existió, esta prominente iglesia, lo que queda nada más son escombros, ruinas. Es un lugar ahora turístico. Uno de los lugares de Turquía, hace poco o hace algunos años, fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, de muy pocos habitantes, pero la iglesia no está. Dios le dijo a Éfeso, arrepiéntete, porque si no quitaré el candelero de tu lugar. Se arrepintió la iglesia, no se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió? Porque Dios tuvo que quitarla. Dios cumplió su palabra de sanción. ¿Era voluntad de Dios hacerlo? No. Dios vino con palabra de amor. Dios abrió su corazón. Dios dijo, Éfeso, iglesia, recuerda de dónde has caído, vuélvete a las primeras obras. ¿Qué habría pensado esta iglesia? ¿Qué habría pensado cuando el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, comenzó a leer aquella carta que venía de parte de Dios? Posiblemente dijo, yo, que a mí me diga el apóstol Juan que yo estoy caído, que a mí me digan que yo con semejante trayectoria, semejante experiencia, semejante currículum, con predicadores, con don de discernimiento,
con arduo trabajo, que me vengan a decir a mí que estoy caído. No, no puedo aceptarlo. ¿Qué pasó con Éfeso? No aceptó el mensaje que Dios le estaba entregando. Y hoy tenemos que estar viendo un video, yendo a la historia para darnos a entender que esta iglesia, como pasa hoy en día, muchos mensajes de Dios, la iglesia los ignora, creyendo que son autosuficientes, que tienen demasiado conocimiento, que han sanado a muchos enfermos o que han echado muchos demonios fuera. Esta iglesia echaba fuera demonios. No importa cuántas legiones de demonios eches al día, si has perdido tu primer amor, estás caído. No importa cuántos templos y cuántas ofrendas hayas dado, si has perdido tu primer amor, el Señor te dice, estás caído. Y no te dice para avergonzarte, no te dice para afligirte. El Señor te lo dice y te da la solución. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano Luis. Sí, bendito sea el Señor. Ya para concluir esta parte, queremos decirte, amada iglesia, que no hagamos las de Éfeso. No hagamos lo de la iglesia de Éfeso, ni lo de los seguidores de esa iglesia en aquel entonces, que hicieron caso omiso a las palabras de Dios. ¿Cuánta gente despreciará el mensaje de voz de restauración? O de voz de restauración, de esta palabra. Porque la palabra es la palabra, y la palabra hay que predicarla tal y como está escrita. Dios no le puso, Dios no le llegó a la iglesia en Éfeso ahí con palabras que no tenía que llegarle. Le llegó con las palabras que la iglesia necesitaba. La elogió, sí, amén. La felicitó, porque el buen mensaje de la palabra lleva exhortación, edificación y consolación. Pero también la reprendió. A mí, hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios, obedezcamos lo que el Señor está hablando, porque si no nos puede pasar como le pasó a la iglesia en Éfeso. Dios no está jugando. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podrás esforzarte, podrás matarte todo lo que quieras, podrás hacer todo lo que quieras, pero como dijo el hermano Alex, si has perdido el primer amor, estás caído. Hermano Luis. Sí. Hermanos, ya para concluir, solamente quiero decirles, vea usted la calidad de iglesia de Éfeso cuando fue fundada. Dice aquí, dijo Pablo, estamos en el libro de los Hechos capítulo 19, verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Un hombre conmovió a toda una ciudad y la ciudad se convirtió una ciudad cosmopolita donde había idolatría, donde había homosexualismo, donde había idolatría y toda clase de vanidades de la época. Un hombre, hermanos, un hombre puso a cambiar el lugar de pensamiento que ellos tenían. El Espíritu Santo estaba en Éfeso, pero después de que Pablo parte, el Espíritu Santo es sacado y entra todo lo que es carnalidad. ¿No le parece a usted, querido hermano, que es como que estuviéramos viendo una fotografía de la iglesia de Éfeso con las iglesias actuales? Yo me pregunto, hermano Heiner, Sí, amén. si no será una fotografía La historia se repite. idéntica, donde hay de todo, pero lo que existe en las iglesias es carnalidad. Hermanos, hemos llegado al final. Desgraciadamente, tenemos muy poco espacio, porque es un tema demasiado profundo como para poder hablar
por lo menos unas 5 horas. Y oiga, no se aburrirían. Pero hemos llegado al final del programa, una despedida, hermano, y anuncie su iglesia también para... Muy bien, una bendición otra vez, darle gracias a Dios por la vida y por la oportunidad que nos permite estar acá y decirle a todos ustedes que nos sintonizan y que nos ven, pues muchas bendiciones de Dios en el final de este año, que Dios bendiga de forma especial, especialmente, valga la redundancia, su alma, su corazón, porque así como es prosperada el alma, será prosperada toda su vida. Por gracia de Dios, estamos en Herederos de Gloria, en Alajuela Centro, diagonal a Palí, Tuasa. Ahí va a encontrar usted la iglesia Herederos de Gloria en un segundo piso, en una segunda planta. Ahí estamos, cultos los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Sábados a las 5 de la tarde están los jóvenes. Dios me los bendiga. Amén, hermanos, muchas gracias a todos por la bendición que nos ha permitido de entrar a sus hogares. Queremos, no sin antes irnos, orar por usted que nos ha escuchado, hacer una pequeñita oración para que Dios avive ese fuego, devuelva, recupere usted ese primer amor en esta tarde. Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, queremos orar por todos aquellos y aquellas que sabemos que por medio de tu palabra han sido tocados y tocadas. Espíritu Santo, esperamos, Señor, que tú toques el corazón aún más, Señor. Trata con ellos, Señor. Aviva el fuego en cada uno de ellos, Señor. Que mi hermano, mi hermana, que el ministro, que el pastor que está escuchando, Señor, pueda recuperar ese primer amor, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu iglesia avance en victoria, en el nombre de Jesús. nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Ya para concluir, oiga lo que dice el profeta Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Las sendas antiguas son los caminos que nuestro Señor Jesucristo dejó como huellas espirituales